Buenos días, queridos niños y niñas de los cuartos básicos. Les doy la bienvenida a esta nueva clase de lenguaje y comunicación y les comento que vamos en la fase 3, en la clase número 2. Como lo hacemos en todas las clases, vamos a recordar la clase anterior. Y recordamos que era reconocer características y estructuras de la noticia, donde nos preguntábamos, ¿qué es la noticia? Y respondíamos que era un texto informativo objetivo en el que se relata un suceso de importancia para una comunidad en específico y que ésta puede dar a conocer diversos temas de interés, tales como educación, política, cultura, deporte, entre otros. También veíamos que como características de la noticia era súper importante que respondiera a las siguientes preguntas. ¿Quién o quiénes eran los que participaban de esta noticia? ¿Qué sucedía? ¿Cuándo? Que es el momento en que ocurría la noticia o cuando se daba a conocer. ¿Por qué sucedían estos hechos? ¿Y dónde ocurrían también estos hechos? Veíamos que como estructura de la noticia encontrábamos el epígrafe, el título, que tenía que ser un poco el título que tenía que ser con una letra más grande, una letra llamativa para que llamara la atención del lector. Luego venía la bajada de título, que era un texto pequeño que normalmente está, como dice su nombre, bajo el título. También encontrábamos en la noticia una imagen que nos ayuda también para comprender de qué trata la noticia. Luego de la imagen venía el lead o entradilla, que era aquel párrafo que nos daba un resumen pequeño de lo que luego venía para ya entrar al cuerpo de la noticia, que era el texto más extenso. Para el día de hoy ocuparemos nuestro libro de lenguaje y comunicación de cuarto básico, el cuaderno y el estuche. La idea es que tenga todo a la mano para que no se esté parando y así no se desconcentre de esta clase. Hoy día vamos a utilizar esta escalerita que usted está viendo en este minuto y nos preguntaremos, ¿cómo lo haré hoy? Dice aquí en un texto pequeñito, cuando me propongo algo y realmente trabajo para conseguirlo, lo alcanzaré. Y aquí sale Mafalda, este personaje tan divertido, cuando está así como un poquito decepcionada y dice, no lo haré. Luego como que lo piensa y dice, no puedo hacerlo. Después mira hacia arriba y dice, quiero hacerlo. Después se pregunta, ¿cómo puedo hacerlo? Y después como que se responde y dice, trataré de hacerlo. Después, un poquito ya más convencida y contenta, dice, lo puedo hacer. Luego dice, lo haré. Y por último dice, lo hice. Y ya con esa satisfacción de que logró hacer el trabajo. ¿En qué escala está usted? ¿En qué escalón está? Piénselo. Bueno, les cuento. El objetivo de hoy es reconocer características y estructura de la leyenda. Pero antes de avanzar, los quiero invitar a ver un pequeño video. Vamos, pon mucha atención. Existen muchísimas historias y diferentes formas de contarlas, no solo las que ves por internet o en el cine. Mira. Hoy
Hoy vamos a estudiar algunas manifestaciones literarias de origen anónimo, tradicional y regional. ¿Alguno escuchó hablar de las leyendas? Sí, el hombre primitivo creaba leyendas para explicar los orígenes, características y nombres de lugares, plantas o fenómenos de la naturaleza que le resultaban enigmáticos, porque las ciencias todavía no estaban tan desarrolladas. Exacto. Ellos explicaban lo que sucedía con causas que su pensamiento mágico les permitía aceptar. Por eso incluían una gran dosis de fantasía. De allí surgieron narraciones anónimas que lograron la aceptación popular. ¿Y de allí surgieron las tradiciones? Claro, al ser repetidas de generación en generación, se convirtieron en tradiciones. El pueblo que las originaba se ubicaba en un tiempo y un espacio determinados. Después las leyendas las adaptaron a las características de cada pueblo, según su propio color local. Ah, por eso nosotros conocemos varias leyendas, porque se transmiten de generación en generación. ¡Qué interesante! Sí, muy interesante. Profe, ¿qué necesito para convertirme en una leyenda? Bueno, tendrías que superar una prueba con mucho valor. Mira este ejemplo. Santi, con la puntería que tienes pareces Guillermo Tell. ¿Quién? Guillermo Tell. Fue un arquero suizo del siglo XIV. ¿Un arquero de fútbol? No, Santi. Arquero con arco y flecha. Ah, Guillermo Tell fue un arquero suizo al que se le ordenó disparar su ballesta contra una manzana colocada sobre la cabeza de su propio hijo. Imagina que debía tener mucha puntería para darle a la manzana y no al hijo. ¿pero existió en verdad? Los historiadores no pudieron comprobar su existencia, pero su historia se conoce en toda Suiza y se la relaciona con los orígenes del movimiento de la independencia. Entonces podemos decir que la historia de Guillermo Tell es una leyenda. Claro, por eso se habla del legendario Guillermo Tell. ¡Qué puntería! No olvides bajar la app de Aula 365 y responde en los comentarios. ¿Cuál es tu leyenda favorita? ¡Chao! ¿Notaron? ¿Se dieron cuenta? Eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. Las leyendas. Así que bueno, continuamos. Como características de la leyenda, hoy día vamos a ver como número 1 que es una narración de hechos misteriosos, fantásticos o imaginarios de un lugar definido, es decir, de un lugar determinado, de un lugar conocido. Como número 2, otra característica importante de la leyenda es que intenta explicar un hecho o fenómeno natural, como por ejemplo el nacimiento de una flor en el desierto, o como el embarazo en mujeres solteras, por ejemplo, en la leyenda del Trauco. Otra característica importante es que mezcla la realidad con la fantasía. Es decir, que en una leyenda hay elementos pertenecientes a la realidad y hay también elementos fantasiosos o mágicos. Además, los personajes normalmente son personas. Otra característica importante también es que se transmiten las leyendas de generación a generación. Es decir, el bisabuelo al abuelo, el abuelo al papá, el papá al hijo, y así se van transmitiendo de forma oral, de una generación a otra. Además, las leyendas son anónimas, es decir, no tienen un autor conocido. No se sabe a ciencia cierta de dónde salieron o quién las creó. Como estructura, podemos decir que la leyenda tiene un inicio, un desarrollo
y un desenlace, donde en el inicio se presentan los personajes, en el desarrollo, la problemática, el conflicto o el hecho que intenta explicar la leyenda o el fenómeno natural, y en el desenlace ya se termina o se cierra la leyenda. Hoy día vamos a trabajar con la página 138 de nuestro libro. Vamos a trabajar con una leyenda mapuche y esta leyenda dice que es una versión de Sonia Montesino. De vocabulario tenemos machi, que es una curandera y líder espiritual mapuche. Otra palabra importante que está destacada también es propiciatoria, dice que favorece o facilita algo, y virtud, que es un poder. Entonces, vamos a leer. Antirrayén y Curri Rayén, leyenda mapuche, versión de Sonia Montesino. Dos piedras ardientes que se habían formado de la lava que arrojan los volcanes, al llover se transformaron en dos bellas muchachas. Se dirigieron a hablar con la machi para hacerle saber que su misión era ayudar a los mapuche. La gente dudó y decidieron convocar a un guillatún, ceremonia propiciatoria, para consultar a las divinidades. Estas contestaron que las jóvenes eran buenas. Así fueron aceptadas y nombradas como Antirrayén, que significa flor del sol, y Curri Rayén, flor negra. Las muchachas tenían la virtud de predecir el futuro, pero también poseían poder sobre los volcanes y curaban enfermedades a través de la mente. Les enseñaron a los lugareños a tejer, a cuidar a los animales y a cultivar las plantas. Un día predijeron que su tierra sería invadida por un pueblo de costumbres bélicas. Y acá bélicas, en el vocabulario, dice guerreras. Pero los mapuche no les dieron importancia hasta que ellas lograron persuadir a algunos toquis, que son jefes, quienes decidieron enviar a Nahuel Traro a averiguar. Nahuel Traro viajó más allá del camino del Inca, a las tierras de Moctezuma, en el imperio azteca, y comprobó lo que decían las jóvenes. A su regreso, contó que los conquistadores eran crueles con los indígenas. Entonces, los mapuche juraron no ceder sus tierras y colocar al río Biobío como frontera y barrera contra los invasores. Luego de esto, las dos muchachas murieron y al momento de sepultarlas, sus cuerpos desaparecieron. Montesino, S. 2015, en Mitos de Chile, Enciclopedia de Seres, Apariciones y Encantos. Santiago, Catalonia, adaptación. Cuando ya usted haya hecho otra lectura, como ya saben, la importancia de hacer una segunda lectura, va a poder pasar a la página 139, abajito del texto, y va a comenzar a trabajar en las actividades que salen acá en el libro. Como ya sabemos, no estamos en clases presenciales, por lo tanto con un compañero o compañera no va a poder trabajar, pero hágalo con el adulto que tenga ahí cerquita suya. Va a responder de forma oral las siguientes preguntas. A. ¿Cuál era la misión de las muchachas? B. ¿Cómo fueron recibidas por los mapuche? C. ¿Qué virtudes tenían las muchachas? D.
¿qué sucedió con las jóvenes? Aquí sale en una notita, dice, corroboren sus respuestas buscando evidencias en el texto. La idea es que usted vaya buscando sus respuestas en el texto. Actividad número 2. A partir de las respuestas anteriores, completen la secuencia narrativa de la leyenda. Recordamos que, como lo decíamos anteriormente, la estructura de la leyenda es inicio, desarrollo y desenlace. Entonces usted va a escribir ahí qué sucedió al inicio, luego va a escribir qué pasó en el desarrollo y finalmente qué ocurre en el desenlace. Escríbalo con letra clara para que me pueda enviar una foto y yo así pueda revisar su tarea. Luego pasamos a la actividad número 3. ¿En qué lugares se desarrolla la acción? Completa el esquema escribiendo el lugar o lo que sucedió. Y ahí dice lugares. Usted tiene que escribir en el rectángulo al lado de lugares cuál fue el lugar donde aconteció. 2 piedras ardientes se transforman en 2 bellas jóvenes. Y luego, en el segundo cuadrito, en el segundo rectángulo, dice tierras de Moctezuma. ¿Cuáles fueron los acontecimientos ocurridos en las tierras de Moctezuma? Actividad número 4. Dice, relee el fragmento. Las muchachas tenían la virtud de predecir el futuro. Define la palabra subrayada aplicando una estrategia de vocabulario que aprendiste en las unidades anteriores. Recordar que podemos inferir el significado de una palabra a partir del contexto. Eso lo vimos en la clase, aproximadamente la clase 5 más o menos, de la fase 1, donde inferíamos el significado de una palabra. Entonces usted en la primera línea escribe predecir y luego en la segunda línea escribe el significado de lo que usted infirió de predecir. Letra B. ¿Qué estrategia aplicaste? Y usted marca su opción. ¿Infirió a partir de las claves del texto? ¿Identificó la raíz y el prefijo? ¿O buscó en el diccionario? Ahí usted marca el cuadradito según lo que haya hecho. Pasamos a la pregunta número 5 y dice, ¿qué problema predicen las jóvenes que tendrán los mapuche? Recuerde escribir comenzando siempre con mayúscula, terminando con un punto final. Explique usted qué problema predicen las jóvenes que tendrán los mapuche. Pregunta número 6. ¿Qué hacen los mapuche para solucionar este problema? Y ahí indique claramente la actividad que hicieron los mapuche para solucionar este problema. No olvide utilizar las mayúsculas. Para ir terminando y resumiendo, recordamos entonces que la leyenda es un texto que cumple con 6 características importantes. Dijimos que es una narración de hechos misteriosos, fantásticos o imaginarios de un lugar determinado, que intenta explicar un hecho o fenómeno natural, que mezcla la realidad con la fantasía, que normalmente los personajes son casi siempre personas, que estas leyendas se transmiten de generación a generación y por último que son anónimas. Además dijimos también que tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. Llegamos como siempre a la escalera de la metacognición, que es donde nos preguntamos, ¿qué he aprendido? Luego me pregunto, ¿cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido? Y por último,
¿En qué otras ocasiones puede usarlo? Usted es importante que se responda a esas preguntas porque le ayudarán ahí a su cabecita, a su cerebro, a ordenar el aprendizaje que hoy adquirimos. Para terminar, la tarea de hoy es responda a las preguntas de la página 139 y 140. Luego, en su cuaderno va a dibujar primero la escalera de la Mafalda, que nos pone acá, va a dibujar la escalerita de la Mafalda y usted se va a dibujar, va a dibujar su carita, ¿en qué peldaño se encuentra? Se va a dibujar en el no lo haré, en el no puedo hacerlo, en el quiero hacerlo, en el cómo puedo hacerlo, o en el escalón que dice trataré de hacerlo, o en el escalón lo puedo hacer, o en el escalón lo haré o lo hice. ¿En qué escalón se encuentra usted en este minuto? En ese escalón va a dibujar la escalerita y se va a dibujar solo la carita. ¿En qué escalón se encuentra? La idea es que me mande la foto de la página 139 y la foto de la página 140 con sus respuestas y luego la escalerita y su carita en donde se encuentra. ¿Ya? No quiero terminar sin antes felicitar a todos los niños que ya a esta altura me han enviado sus tareas y han sido súper responsables y están súper motivados enviando sus tareas. ¿Ya? Bueno, niños, espero que todos se encuentren súper bien. Así que les envío muchas fuerzas, mucho ánimo para que podamos igual, de todas formas, continuar este proceso para que podamos terminar bien el año. ¿Ya? Les envío un abrazo gigante y nos estaremos entonces volviendo a escuchar y volviendo a trabajar la próxima semana. Adiós.